Bienvenidos a esta serie de píldoras de teoría y ejemplos de aplicación de circuitos secuenciales. Hasta ahora hemos visto los circuitos combinacionales, que se definen como aquellos en que su salida depende exclusivamente de la entrada. Ahora, la salida en un circuito secuencial no solo depende de las entradas, sino que también depende de la salida misma. Por lo tanto, en su representación necesitamos realimentar la salida para que la salida depende de la salida misma. Esto no se puede hacer si no es con una etapa intermedia de memorización. En este de memorización está implícito el concepto tiempo. La evolución de la salida en un instante S hacia un estado lógico en un instante posterior S+, queda perfectamente descrita por dos ecuaciones lógicas expresadas en el álgebra de Boole. Una es la ecuación de aplicación y la otra es la ecuación de restricción. La ecuación de aplicación expresa que la salida S, un instante posterior, depende o es función de la salida un instante anterior y de sus entradas. La ecuación de restricción está dependiendo solamente de las entradas. Y tratando adecuadamente la expresión de la ecuación de aplicación, se puede obtener una expresión tal que así la ecuación de aplicación queda expresada en función de la salida complementada y de la salida sin complementar. Esto facilitará el diseño de circuitos secuenciales mediante biestables disparados por flanco tipo flip-flop. Vamos a ver ahora las características operacionales de los circuitos secuenciales que son de interés para su diseño. Por un lado, la gestión del tiempo, cómo el circuito secuencial gestiona su tiempo. Cuando los circuitos son sencillos, de baja complejidad, como los que hemos hecho hasta ahora en este curso, no hay ningún problema con los tiempos propios de retardo de cada compuerta o dispositivo que tenga que atravesar la información. Cuando los circuitos son más complejos, más grandes, mayor cantidad de componentes, es necesario ordenar las operaciones a través de una señal de reloj. Esto significa que los circuitos van a operar a un ritmo impuesto por lo que llamamos señal de sincronización. Teniendo en cuenta la característica esta, si el circuito dispone de una señal de reloj que da ritmo a las operaciones o no, se clasifican en sincrónicos y asincrónicos. Otra característica operacional que nos interesa
es la estabilidad de la salida. Según la estabilidad de la salida, puede ser que el sistema secuencial esté controlando, por ejemplo, a un motor. Ese motor puede estar encendido o apagado. Lo mismo podría haber sido como ejemplo una lámpara. Es decir, que tiene dos estados estables que son encendido y apagado. Que de los dos estados posibles, los dos estados son estables. Y entonces se llaman biestables. Hay otros circuitos que controlan dispositivos que tienen un estado estable y el otro estado es inestable. Es decir, que de los dos estados posibles, uno es estable y otro es inestable. Ejemplo de dispositivo controlado por un circuito secuencial de este tipo sería, por ejemplo, un microondas, donde uno programa un tiempo, la salida estable es que no funcione, uno lo activa por un cierto periodo de tiempo que es inestable y que va a durar solamente el tiempo programado. Espero haber sido claro. Esos dispositivos se llaman monoestables. Y hay un tercer dispositivo que tiene en su salida dos estados posibles, pero los dos estados son inestables. Y el ejemplo de eso es un tren de pulsos, una lámpara titilante, que se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Dos estados posibles, dos estados inestables. Y eso se llama astable. A partir de ahora vamos a trabajar con los biestables. Y vamos a ver aplicaciones de los biestables como unidad de memoria, como divisor de frecuencia, como conmutador, como secuenciador y como registro de desplazamiento, que son bloques funcionales básicos muy utilizados en los circuitos digitales.